Si tienen sus Biblias, vamos ahí al libro de Juan, capítulo 5, versículos 39 al 47. Y no sé si entre ustedes hay alguien que tenga una voz más de hombre que yo, un poco más fuerte. Dani, ¿puedes leerlo? Lo que pasa es que yo tengo otra versión, yo traigo la Nueva Biblia de las Américas y yo creo que la mayoría trae Reina Valera, entonces para que estemos en sintonía todos. ¿Lo puedes leer, por favor? Desde el 39 hasta el 47. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo os he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gracias. Cuando yo estaba más chavo, digo más chavo porque pues todavía me siento. Yo solía ir al campamento de Tlacote, ahí en Querétaro, campo de concentración, estábamos hablando el otro día. Y pues por alguna extraña razón, casi siempre me tocaba estar en el mismo equipo que otro chavo que le voy a llamar Saqueo, para no mencionar su nombre, pero casi siempre, año con año, nos tocaba a él y a mí en el mismo equipo. Saqueo era pues un chaparrito así que... no, esa es otra historia. Saqueo era un chavo que era muy bueno memorizando versículos. Y él y yo competíamos mucho, pues no solamente contra los demás equipos, haciendo puntos memorizando, sino que competíamos entre él y yo, a ver quién del equipo memorizaba más versículos. Y de hecho, pues era el punto en el que pues terminábamos la hoja que tenían ahí pegada de versículos y les pedíamos al director que, no, pues denos versículos extra. Y pues ya era el reto de ahora les toca memorizar capítulos y aviéntamelos. Y estábamos memorizando todo el tiempo, a ver quién memorizaba más. Casi no participábamos en otras cosas, estábamos muy enfocados en esa parte. Y pues obviamente nuestro equipo, pues casi siempre nos nominaban o a él o a mí como mejor campero del equipo porque pues traíamos muchos puntos al equipo por esa memorización. Casi nunca quedábamos de mejor campero de todo el campo, nada más éramos de ahí del equipo. Pero el chiste era ver pues quién ganaba entre él y yo. Ya ni siquiera se trataba de ayudar al equipo, era más bien una competencia que él y yo teníamos año con año. Entonces, yo ayudaba tal vez jugando básquet, ganábamos partidos, pero la memorización era el enfoque que teníamos él y yo. Pasaron los años y pues yo me comencé a dedicar a las cosas de Dios. Yo comencé a enseñar desde bastante chico. El abuelo en una de esas me aventó a un púlpito a traducir un sermón. Yo tenía como 12 años. La primera vez que me tocó estar atrás de un púlpito y estaba yo tan nervioso, y eso que yo no iba a predicar, que se me olvidó quitarme mi gorra. Y yo pasé ahí enfrente y todos los congregantes viéndome como de, y el hermano no se quitó la gorra. Cuando me di cuenta, pues ya me la quité y atrás del púlpito yo la exprimía como si estuviera mojada de los nervios que traía. Y yo lo único que tenía que hacer era traducir. Pero desde chico yo empecé a involucrarme en esta situación. Saqueo no. Él de hecho llegó al punto en que dejó de creer en Dios y abandonó completamente la iglesia. Lo que quiero que entiendan es que memorizar mucho de la Biblia pues no le sirvió a él de nada, porque él estaba enfocado en una competencia de intelecto, no estaba enfocado en Jesús. Y con esto pues, no lo estoy diciendo con la intención de yo pararme el cuello y decir, bueno, gracias a Dios yo sí tenía el enfoque correcto, ¿no? Y él, pues desgraciadamente está perdido. No, el chiste no es ese.
Tal vez en el momento, pues sí fue así, tal vez en el momento yo tenía el enfoque correcto. Pero cuando pasaron unos años, yo me fui a la universidad, allá en Estados Unidos, una universidad cristiana, ahí perdí yo el enfoque de lo que era ser cristiano. Qué irónico. Con esto no me refiero a que, bueno, le di rienda suelta a la vida, ¿no? Siempre fui muy ermitaño como para salir incluso de mi dormitorio. ¿Pero a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Una de las grandes tentaciones que los que estamos aquí tenemos, o que han tenido, o que van a tener, y eso incluye maestros, incluye alumnos, incluye predicadores tal vez principalmente, no están exentos de esta tentación, y es la tentación en la que yo caí en la universidad, es la tentación de pensar de la Biblia como un libro de texto. Y debido a eso, muchas veces al estudiar la Biblia, pues lo vemos como si fuera una competencia de intelecto también. A ver quién saca mejor calificación. Entre iglesias, por ejemplo, tenemos una competencia muchas veces, ¿no? De a ver qué iglesia enseña la mejor doctrina. ¿Quién enseña la doctrina correcta? Como si a final de cuentas fuéramos perfectos y nuestra teología siempre estuviera al 100%. Incluso dentro de Iglesia de Cristo, pues puede que el hermano Walter y yo tengamos una diferencia en interpretación. No lo sabemos todo. Y nunca vamos a saber todo de la Biblia. Así de especial es la Biblia, que va a costar mucho trabajo llegar a aprender todo lo que tiene ahí. Y a veces pensamos, no, pues los de la iglesia de enfrente tienen todo mal, y acá todo tenemos bien. Y pues no es así. Conforme vamos madurando nos vamos dando cuenta de esa situación. En la escuela a veces la tentación se ve reflejada en las calificaciones. A ver quién es el mejor alumno. Y tal vez van a caer en la tentación, pues por ejemplo, de querer impresionar a un maestro con su intelecto. Que se vayan de la escuela y no, yo impresioné a ese maestro me dijo que yo era el mejor alumno que había tenido en los 80 años que lleva ahí dando clases. A veces tal vez va a ser para pues, querer impresionar al que quiero que sea mi idóneo, ¿no? O mi idónea ahí de la iglesia. Noten la incongruencia de esa tentación. A veces queremos impresionar a Dios con nuestro intelecto. Y Él es el intelecto más grande que existe. Es como si una hormiga quisiera opacarme a mí con mi intelecto. Como si una hormiga me quisiera impresionar a mí con su inteligencia. Tal vez en construcción sí me va a impresionar. Pero en muchas otras cosas, como humanos llevamos la ventaja. Pero a veces así tratamos a Dios. Como si estudiar tanto la Biblia, Dios dijera, ay no, ese Alan, híjole, se sabe más versículos que yo, que cuando era Jesús ahí en Jerusalén. No se va a impresionar de eso. Esto es precisamente de lo que aquí está Jesús acusando a los líderes religiosos de su tiempo, en los versículos que acabamos de leer. Se la ha pasado estos líderes religiosos tratando de impresionarse mutuamente, en lugar de tratar de agradar a Dios, al punto que nos dice ahí Juan 1:11, que cuando a los suyos vino, los suyos, ni lo recibieron. Están tan enfocados en estar peleando ellos a ver, no, pues yo soy saduceo, yo creo esto, no, yo soy fariseo, yo creo esto otro, no, pues yo sé más que tú, no, yo sé más que tú, que cuando vino Dios a presentárseles, sí, ahorita te atendemos. Acá estamos en un debate intenso. Y se olvidaron de Dios. No lo vieron cuando ahí estaba. A los suyos vino y no lo recibieron. Y podemos ver un poco de esto si entendemos pues las diferentes ramas o los diferentes partidos que había en el judaísmo. Pablo, por ejemplo, era pues uno de los extremos más conservadores, ¿no? de los fariseos. E incluso él presume dentro del judaísmo que él aventajaba a muchos de sus compatriotas, porque él era más celoso todavía que ellos en las tradiciones ancestrales. Pareciera que había como un sistema de calificación no oficial, en donde había esta competencia, ¿no? De a ver quién es más celoso, a ver quién es más santo. Y el joven Saulo de Tarso, pues estaba hasta el mero tope. Y gran parte del asunto tenía que ver con dominar las escrituras, con dominar la Biblia. ¿Y cuántos no somos así? Pareciera que tenemos ese sistema de calificación no oficial para ver quién es más santo de entre nosotros, para ver quién sabe más Biblia. Lo vemos en todas las iglesias. Siempre hay alguien más santo que los demás. Siempre está el hermano o la hermana que nunca han pecado. Para la gente del tiempo de Jesús y Pablo, la idea era, domina el texto
demuestra que conoces la Torá de arriba abajo, de derecha a izquierda, de adentro para afuera, y vas a impresionar a los demás. Vas a impresionar a la clase entera. Y la misma idea es la que nosotros tenemos muchas veces hoy en día. Aprendemos mucha Biblia, pero muchas veces es para impresionar a otros. No es para un crecimiento personal. ¿Va esto a impresionar a Dios? No. Incluso el mismo Pablo así lo declara en Gálatas. Y yo aventajaba mucho, pero ¿de qué me sirvió? Y aquí Jesús está precisamente combatiendo esta idea con los líderes religiosos. Por eso debemos de tener cuidado de no utilizar el conocimiento de la Biblia como algo que nos suba el ego. Debemos tener cuidado de no convertirnos en lo que se conoce como cristianos fundamentalistas. ¿Saben en qué se han convertido los cristianos fundamentalistas? En biblianos, no en cristianos. Muchos cristianos reemplazan seguir a Jesús por seguir la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia está mal, pero Jesús lo dice ahí en el texto que leímos: las Escrituras dan testimonio de mí. A quien tienen que seguir es a mí. Lo hablábamos el otro día en la noche. Hay gente que, en este caso los cristianos fundamentalistas, hacen de la Biblia incluso un ídolo. Y hasta en vitrina lo ponen gente, ¿no? Y no toques esa Biblia porque esa Biblia es santa. Esa no se puede ni abrir. Tiene que quedar como venía de empaque del editorial Vida. ¿Y Jesús? ¿Cómo vas a conocer a Jesús si esto está ahí guardado? Ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, les dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, les está diciendo ahí. En otro lugar nos dice Juan: en el principio ya existía el verbo. Ahí la palabra griega es que logos. La palabra logos, ¿qué más significa? Palabra. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Más adelante en el capítulo nos va a decir que la palabra es Jesús. ¿Quién es la palabra de Dios? Según Juan 1:1. Jesús. ¿A quién debemos de seguir? A Jesús. Y la Biblia nos da testimonio de seguirlo a Él. Jesús declaró que seguir la Biblia no era suficiente. Ustedes examinan las Escrituras pensando que en ellas hay vida. Ellas dan testimonio de mí. Debemos usar la Biblia para guiarnos hacia Él y luego seguir su enseñanza y su ejemplo. No nada más memorizar muchos versículos. El cargo que Jesús estaba haciendo en contra de sus contemporáneos era que estaban viendo el libro correcto, pero lo estaban leyendo mal. Lo estaban usando mal. ¿Y no describe eso precisamente el problema que tenemos con tantas divisiones de iglesias? Todos leen el mismo libro. Y todos dicen: no, pues es que yo así lo veo aquí. Pero nadie está de acuerdo. Todos leen el mismo libro, llegan a diferentes conclusiones, se dividen las iglesias por esas interpretaciones. No por lo que dice el texto, por la interpretación de la persona sobre ese texto. Es un juego de competencia de intelectos. ¿Y está Dios impresionado con nuestras divisiones? No. Si acaso triste en todo caso. Porque hemos causado una división de la iglesia que Él estableció. Un libro está escrito en palabras, pero las palabras no son la cosa más importante del libro. Lo más importante es el mensaje que dicen esas palabras, el significado que conllevan esas palabras. Cuando la gente no entiende el mensaje, usualmente lo que hacen es pegarse, como si fuera resistol, se pegan a las palabras mismas. En Juan 4:24, Jesús nos dice que Dios es espíritu. Esta es una forma de decir que Él está más allá de la forma. Él no tiene forma. Las palabras son la forma, componen información. Nuestra tarea es usar las palabras que vienen aquí como servidoras de nuestra búsqueda de la verdad, sin permitir que las palabras mismas se conviertan en el amo, en nuestro Señor. Es decir, que nos convirtamos en biblianos en lugar de cristianos. Sin Jesús en medio de todo, es posible tener mucha Biblia adentro de nosotros y aún así no conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Él. Si la gente siguiera a Jesús más que sus interpretaciones de la Biblia, viviríamos en un cristianismo más unido. Aquellos que pasamos tal vez nuestra vida entera empapándonos de la Biblia, ya sean eruditos, predicadores, maestros, alumnos,
Debemos de tomar esta advertencia de Jesús con total cautela. Es muy fácil ser atraído al estudio del texto como un ejercicio de brillantez intelectual, en lugar de la forma de conocer a Jesús. La información que la Biblia provee es el mensaje de seguir a Jesús, porque Él es la palabra de Dios, en donde sí se encuentra pues, la vida eterna, la verdadera vida. Debemos aprender entonces a ser humildes. Ninguno de los que estamos aquí sabemos la Biblia entera. Para ser honestos, como dije hace rato, pues no la vamos a saber entera nunca. Nuestra capacidad mental no da para tanto. La Biblia es un libro fascinante. Cada que la leemos, los que ya llevan años de maestros lo saben, pueden leer el mismo versículo por 40 años y le van a sacar algo diferente. Así de fascinante es ese libro. Por eso nunca acaba uno de saberlo todo. Y es muy fácil ser absorbidos por la tentación de querer saber más para presumir el conocimiento que tenemos. No digo que sea malo querer saber más. Digo que es malo querer saber más si pensamos que en las Escrituras está la vida eterna, porque la Biblia misma nos dice que la vida eterna está en Jesús, está en Cristo. Es malo también si utilizamos este libro para inflar nuestro propio ego. Muchas de las conversaciones académicas que hay pueden ser fascinantes, pueden ser retadoras, incluso pueden ser de ánimo para nosotros. Hay muchos libros que leemos y, cuánto ánimo nos levantan. Y claro que Dios quiere mentes brillantes trabajando en eso, pero es para seguir a Jesús, es para servir al prójimo. Hay mucho que sacar de la Biblia. Ego no es una de ellas. Para nosotros poder sacarle algo a la Biblia tenemos que empaparnos de ellas, pero tenemos que ser humildes también. Es muy posible, y sucede frecuentemente si nos lo permitimos, incluso aprender del más ignorante en nuestras congregaciones. Los que son maestros han podido enseñar tal vez la misma clase por 20, 30 años, y de repente llega el alumno más lento que han tenido, y de repente dice algo que ustedes nunca habían visto en el texto. Y si se lo permiten, pueden aprender incluso de él. Es muy tentador permitir que el estudio del texto y sus diferentes interpretaciones se vuelvan el sustituto de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado de ello. Yo les puedo, por ejemplo, describir a mi esposa Carla. Y pueden conocer muchos datos de ella por lo que yo les describa. Yo les puedo decir cosas, por ejemplo, como que mide unos 60 de estatura. Salimos a la calle y dicen, no, pues ahí trae el llavero, ¿no? De lo chiquita que está. Tal vez yo les puedo decir que tiene el cabello pues, un poco chino, como ondulado, que su color de piel pues, es apiñonadita, que está cachetoncita, que es muy sonriente, aunque bueno, a veces es un poco enojoncilla, pero no es porque yo la provoque. Hay que aclarar. Puedo decirles que ella cree que tal vez soy el hombre más guapo del mundo, aunque sea cierto. No me pueden ver por el cubrebocas, pero que ella piensa tal vez soy el mejor esposo y pues también, ¿no? Yo le echo ganas. Pueden conocer muchos datos acerca de ella, pero eso no significa que la conocen, porque no tienen una relación con ella. Lo mismo sucede con Jesús. Cuando nos volvemos biblianos, en lugar de cristianos, sabemos mucha Biblia, sabemos muchos datos acerca de Jesús, sabemos muchos versículos fuera de memorización y fuera de contexto, pero puede que no sepamos nada de la palabra de Dios. Es decir, que no conozcamos a Cristo. Y yo creo que todos conocemos a alguien así en la iglesia, ¿no? Te avientan versículos de memorización así bien fácil, pero no tienen ni idea de lo que dice el contexto de ese versículo. Y en su práctica no se ve reflejado el versículo. En ocasiones los institutos académicos, seminarios, colegios bíblicos, no digo que eso pase aquí, pero ciertamente a veces se nos anima en esos lugares a usar nuestro conocimiento y nuestra habilidad intelectual tal vez para ganar un estatus. A veces nos gusta la idea de, pues díganme licenciado en teología, díganme pues, que doctor en teología, y tal vez aspiramos a buscar ese tipo de estatus, a buscar tal vez prestigio entre otros estudiantes o eruditos o colegas, e incluso entre los congregantes de la iglesia. Y eso es caer precisamente en la tentación que Jesús aquí nos está advirtiendo que no caigamos. Debemos aprender este libro para seguirlo a él más de cerca, para que otros lo sigan más de cerca, por el ejemplo que nosotros les estamos dando. Por eso debemos de ser humildes. El cristianismo se trata de seguir, no solo de ser seguido.
para poder nosotros ser líderes en congregaciones, vamos a aprender primero lo que significa ser un seguidor, antes que queremos que alguien nos siga. Como decía Pablo ahí en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y cuando estén en esos cargos, deben entender que todos los que los estén escuchando, la tentación que tenemos los que se apuren en aprender y que todos aprendan igual de rápido. No va a pasar. Habrá gente que los va a desesperar con su lentitud, que pueden pasar años enseñando la misma cosa y no les cae el 20. Pero precisamente Dios nos pone en esa situación para a Él, incluso a la velocidad más lenta de nuestros congregantes. Cuando Moisés salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, él no iba acelerando el paso y apúrenle que ya va a llover, tenemos que llegar allá a la tierra prometida. No, él tenía la velocidad más lenta del viejito más lento del pueblo. En otras palabras, no quieran acelerar el aprendizaje de sus oyentes. Vayan al paso más lento de ellos. En algún punto ustedes fueron ese seguidor lento. No dejen que esa lentitud los defina. Ciertamente muchas clases en el colegio pues serán retadoras, pero los maestros estuvieron en donde están ustedes. Saben lo que es estar ahí. Maestros, no se les olvide que ahí estuvieron también. A veces cuando somos maestros se nos olvida y cargamos la mano un poco pesado. Tampoco dejen que fallar en un examen defina su identidad. Fallaste en un examen, no la vida. Los números no te definen. Ni los de tus calificaciones, ni de cuánto pesas, ni de cuántos congregantes tiene la iglesia en donde te reúnes. Lo que sí define tu identidad es Jesús. Y precisamente por eso no estoy diciendo que al leer la Biblia dejen sus mentes a un lado. Al contrario, tener sentimientos bonitos al leer la Biblia es bueno, pero no lo es todo. Leer la Biblia en luz de Jesús demanda más pensamiento, no menos. Requiere mucho esfuerzo por parte nuestra para entender lo que dice el texto. A lo que los animo es a dejar el ego a un lado, que quede fuera de la ecuación cuando uno está estudiando este libro. El sacar buenas calificaciones no te hace mejor cristiano, el sacar malas calificaciones no te hace peor. Conocer la Biblia es bueno, pero conocer a quien la Biblia señala es mejor. Debemos de tener cuidado en no sacrificar nuestro seguimiento de Jesús por simplemente memorizar la Biblia y decir, no, es que la Biblia. Bueno, pero la práctica no está. Porque usualmente lo que seguimos no es la Biblia. Lo que seguimos es nuestra interpretación de ella. Es que a mí así Dios me dio a entender. Y pues yo así lo creo. La misma Biblia nos enseña a ser seguidores de Cristo, no seguidores de la Biblia. Es Dios mismo quien nos apunta hacia Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Cuanto más conozcamos a Jesús, más cuenta nos daremos que nuestro ego no tiene lugar dentro del aprendizaje de la Biblia. Como dice el teólogo Tom Wright, debemos estar listos al estudiar la Biblia de pasar de conocimiento personal a adoración, a oración y de regreso, empezar de nuevo el proceso, porque siempre habrá más que estudiar. Y este es el reto que Jesús presentó a quienes lo estaban escuchando entonces, y es el reto que nos presenta a nosotros también. Estudien la Biblia, pero no pensando porque ahí está la vida eterna, estúdienla porque da testimonio de Jesús y en Jesús está la vida eterna. Síganlo a Él de cerca, porque así como Dios utiliza la Biblia como testimonio de quién es Jesús, también nos utiliza a nosotros para ser testigos de Jesús a otras personas. Nosotros tenemos que ser testigos fieles de Él. La gente debería de poder ver a Jesús en nosotros. Cuando otros los ven a ustedes, ¿ven a Jesús o ven a Satanás? Como cristianos debemos de predicar la palabra, y la palabra es Jesús, y la palabra es Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos para predicar la palabra. Que Dios les bendiga.